Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que son las proyecciones y los componentes, ¿no? Entonces, una proyección es un vector. Una proyección es un vector. En cambio, un componente es una magnitud, ¿no? Que generalmente es resultado del módulo, ¿ya? Proyección se denomina proy y componente com, ¿ya? Componente. Entonces lo que vamos a hallar ahora es fundamentalmente, tengo esta relación, por ejemplo, tengo dos vectores, un poco más a este lado, tengo dos vectores y tengo el vector U, ¿sí? Tengo el vector U y el vector B. Entonces, ¿qué significa proyección? Que este vector U se proyecta sobre B, generando un ángulo de 90 grados, ¿no? Generando la perpendicularidad. Entonces, este vector U se representa en este vector de esta manera, ¿no? Es como si fuese este color azul y acá está el vector U, ¿no? Este sería la proyección del nuevo vector U, este que está en color azul, ¿sí? Entonces, ese sería U sobre el vector B, ¿ya? Entonces, para aquello, la proyección se denomina proyección de U sobre B, ¿no? Entonces, a donde se proyecta se llama el subíndice B y la proyección U es este, ¿no? Son dos vectores, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esta B azul? Esa B azul es como si acá estuviese el Sol, ¿sí? Y refleja su sombra a través de este vértice en esta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, la proyección de U sobre B, fundamentalmente, si nosotros analizamos este análisis, es un vector, como dijimos, ¿no? Pero si quiero saber la magnitud de este vector, tú tienes que hallar su módulo, y ese módulo se llama el complemento de U sobre B, ¿ya? De la misma forma, si es que yo tuviese otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá, lo vamos a hacer con este. ¿Qué tal si yo tuviese el mismo ejemplo, ¿sí? El mismo ejemplo de dos vectores, en este caso el vector U y el vector B, ¿no? Muy similar al otro, pero quiero proyectar, ¿no? B sobre U. En este caso no podría ser una línea recta porque el vector B es a esta magnitud, es un poco más, es el doble casi de U, de U, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es fundamentalmente generar y generar un ángulo de 90 grados entre la unión de este y de este, ¿no? Esto un poco lo tengo que alargar, ¿no? Con líneas imaginarias para poder generar este mismo ángulo de 90 grados que vemos ahí, ¿ya? Entonces esa es la clave para la proyección de B sobre U. Entonces la proyección de B sobre U, vector, en valor absoluto va a ser igual al complemento de U sobre B. Y este complemento es nada más que esto, ¿no? Si es que utiliza este otro marcador, este sería el vector proyección. Esta es la proyección, o sea, el Sol estaría acá, ¿no? Y la sombra que se genera sería esta. Muy bien. Pero ahora, ¿cómo calculamos matemáticamente y cómo hallamos las fórmulas? Es bastante sencillo, solo es el uso de trigonometría, ¿no? Entonces, para aquello, primero establecemos un ángulo θ, ¿no? Que lo hemos utilizado. Y ustedes muy bien saben que hemos avanzado producto escalar, y para hallar el ángulo de un producto escalar utilizamos esto. El coseno de θ es igual a U vector por B, ¿no? U por B sobre U módulo por B módulo, ¿no? Entonces ahí tenemos la ecuación número 1, ¿sí? Y multiplicaba y
ustedes veían cuál era la relación trigonométrica, incluso hemos hallado la relación trigonométrica. Pero para hallar el componente, que es lo primero que vamos a utilizar, utilizamos la segunda ecuación, ¿no? Que si yo quiero hallar el coseno de tita, podemos determinar el cateto adyacente al coseno de tita. Vamos a determinar el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero el cateto adyacente, sabemos que es esta expresión. Bueno, perdón, sabemos que esta es esta expresión, porque este es el adyacente, este es el cateto adyacente, y este es el cateto opuesto, y esta es la hipotenusa, ¿no? Entonces, el cateto adyacente es nuestra proyección, que nosotros vamos a llamar proyección, ¿no? Que es la proyección de U sobre B, o sea, tal vez lo podemos cambiar con color azul, para que ustedes vean que es el vector que está en color azul. Entonces, es la proyección de U sobre B, ¿no? Pero para hallar el cateto adyacente en una magnitud, dijimos que hallamos el módulo, ¿no? Módulo dividido entre el módulo de H, que en este caso sería el módulo de U, ¿no? Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno de tita. Igualamos 1 con 2 y tenemos el siguiente resultado. Voy a hacerlo con color negro. Igualando la ecuación 1 y 2, tenemos U módulo por B módulo, es dividido entre U por B. Esto es igual a la proyección de U módulo sobre B módulo en módulo sobre U módulo, ¿ya? La proyección de U sobre B, ¿ya? Entonces, si nosotros igualamos estas dos ecuaciones, se dan cuenta que este con este se simplifican, porque si este suma a multiplicar, se simplifica. Despejando la proyección de U sobre B vector, esto es igual a U módulo por B, ¿sí?, en vector dividido entre B módulo, ¿sí? Pero la proyección de U sobre B en módulo dijimos que es el complemento. Entonces esto es igual al componente de U sobre B, ¿no? Que en otras palabras es el vector proyección, pero en módulo. Entonces esta sería la fórmula número 1, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cómo hallo el complemento de U sobre B? El producto escalar de U sobre B dividido entre D módulo, o sea, en el subíndice, ¿ya? Entonces, si hacemos la analogía con este ejemplo, con el ejemplo número 2, se utiliza la misma fórmula, ¿no? Vamos a anotar acá, la proyección de B sobre U, ¿no? Vector, la proyección de B sobre U, va a ser igual a U por B, y sabemos que U por B, ¿no?, según las propiedades que vimos el otro día, U por B vector es igual a B por U, ¿no? Entonces, si quieren, pueden colocar B por U, o lo correcto sería U por B, ¿no? Pero bueno, eso dividido entre ahora el módulo de U, ¿sí? Entonces esta sería la fórmula número 2, ¿ya? Y ahora, ¿cómo hallamos la proyección matemáticamente, ¿no? Vamos a utilizar este espacio, ¿sí? Y para hallar la proyección, es decir, para hallar el vector que está en color azul, indicamos la proyección de U sobre B, ¿sí? Y yo analizo el gráfico. Miren, este es el vector B, esta es la proyección, ¿no? Entonces, para la proyección de U sobre B, voy a utilizar primero este dato, que es el componente, ¿no? Entonces,
el componente de U sobre B, ¿no? Entonces yo analizo el componente de U sobre B, pero multiplicado por la extensión total del vector unitario, que en este caso es B, dividido entre su módulo, el módulo de B. ¿Sí? De esta manera, la proyección de U sobre B es igual a esta fórmula por esta expresión, que sería dividir el mayor sobre el menor, y finalmente la proyección de U sobre B es igual al componente de U sobre B, pero tengo acá la fórmula. Entonces solo tengo que utilizar U por B dividido entre B módulo por B, ahí está la clave, ¿no? Esa es la clave porque me da la referencia de mi nuevo vector, por B módulo. Entonces vemos que lo único que, esto no se puede simplificar por si acaso, vemos que tenemos ahí una multiplicación y la proyección de U sobre B es igual a U por B, producto escalar, por el vector dividido entre B al cuadrado, B módulo al cuadrado, ¿no? Y esta sería la ecuación número 3 o la fórmula número 3. Similar, el análisis sería el siguiente. La proyección de B sobre U como parte de lo que es el componente, entonces va a ser lo mismo, ¿no? U módulo por B, ¿sí? Si ordenamos, también va a ser lo mismo, ¿no? U módulo por B sobre, perdón, acá es U módulo. Entonces, la proyección de B sobre U va a ser la misma en escalar, U por B, pero en este caso cambia. Acá utilizamos U módulo al cuadrado por, ¿no? Porque este es el resultado de su número, por B vector, en este caso por U vector. ¿Sí? Y tenemos la fórmula 1, la fórmula 1, que es la proyección, la fórmula 2, que es esta, ¿no? Que sería, acá por favor, quiero anotarlo, sería el componente, ¿no? El componente de B sobre U, que es la misma, solo que cambian los datos. El número 3 sería la proyección de U sobre B, y la número 4 sería la proyección de B sobre U, ¿no? Que prácticamente son los mismos ejercicios. Bueno, espero que les haya gustado. Ya con esto ustedes se pueden dar diferentes datos. No sé, como tarea podemos hallar si U es 3 menos 2, 4, y B es un vector 2, 0 y menos 1, entonces hallar la proyección de U sobre B, hallar la proyección de B sobre U, hallar el componente de B sobre U y hallar el componente de U sobre B, ¿no? A ver, vamos a ver cómo les va. ¿Ya? Bueno, espero que el video les haya gustado. Muchas gracias y muy buenas noches. Un saludo a todos.